Sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles y es necesario tomar adecuadas decisiones. Como buenos portadores de Cristo, decisiones conforme a la voluntad de Dios. Es por ello que el tema de discernimiento cobra vital importancia para nosotros. Te invitamos a ver este corto video del padre Gerardo Aste, que nos permite introducirnos en este maravilloso tema y a participar con nosotros en la próxima convención en la cual estaremos profundizando en él. Te esperamos. Bueno, para esta noche les voy a presentar las primeras reglas del discernimiento. Este no es un ejercicio, sino es una ayuda para los ejercicios. Todos los ejercicios están organizados para que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Decisiones a la luz de Dios, evidentemente. Y básicamente los 30 días de ejercicios son para que acertemos en nuestra decisión. Muchas personas hacen ejercicios para decidir cosas importantes de su vida, ¿no? Incluso matrimonio. Y la idea es porque los ejercicios están organizados para ayudarnos a acertar en nuestras decisiones. Y San Ignacio complementa pues los ejercicios que estamos haciendo con una serie de reglas. Ustedes tienen en sus manos, que les he enviado, el archivo llamado Primeras Reglas. Ese se los voy a comentar ahora, pero lo voy a hacer en esta presentación resumen de todas las reglas, pero si quieren profundizar en ella, pueden acceder a un curso acerca del discernimiento que tengo en internet. Ya después les daré la dirección precisa. Y ese es un poco más largo, más detallado y más explicativo. Ahora esta es una especie de compendio de lo más importante. Entonces el discernimiento es para discernir, viene de dos palabras, cernir, que es separar, y es separar en opuestos. Entonces discernir es separar lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios, para que una vez separados nosotros podamos elegir. Entonces en este proceso del discernimiento entran en juego algunos actores. Y los primeros que entran en juego son el buen espíritu y el mal espíritu. ¿Qué cosa es esto? Según Ignacio, para poder discernir acertadamente, primero tenemos que distinguir y separar tres fuerzas que actúan en nosotros. Tres. Dos son externas, que me vienen de fuera, y una es propia, interna, que sale de mí. La primera fuerza externa es la del buen espíritu, se le llama buen espíritu, es una fuerza externa positiva, que nos va a sugerir y proponer todas aquellas alternativas que nos animan a elegir la alternativa que Dios quiere. Y se le conoce como ángel bueno. Y la otra fuerza externa es el mal espíritu, y es una fuerza externa negativa, que nos va a sugerir elegir aquellas alternativas que nos separan o nos alejan de Dios. Aunque siempre van a aparecer positivas, porque si no aparecen positivas, no las vamos a elegir. También se le conoce al mal espíritu como el ángel malo. Ignacio lo llama el enemigo de nuestra naturaleza, o simplemente el enemigo. ¿Por qué? Porque va a impedir que yo gane, que vuelva a Dios. En hebreo, la palabra Satanás en hebreo significa adversario, significa enemigo en realidad. Satanás significa enemigo. ¿Por qué? Porque va a trabajar en contra nuestra. El problema es que tanto el bueno como el malo intervienen de manera significativa en las decisiones que tomamos. Les voy a dar ejemplos para que ustedes vean que esto realmente sucede y no nos hemos dado cuenta. Siempre que vamos a tomar una decisión, esos espíritus actúan. Ese es un típico imaginativo popular en realidad, ¿no? Creo que ese es Horacio, Homero, no sé cómo se llama este.
tiene los dos angelitos, ¿no? El que le están sugiriendo qué hacer y el otro que tiene que tomar una decisión. Bueno, así es en realidad, aunque es una caricatura, así efectivamente funciona. Pero hay una tercera fuerza, una fuerza interna que sale de mi propia libertad, de mi propio libre albedrío, de mi propio querer e interés. Esta fuerza interna personal es la que finalmente acepta o rechaza las sugerencias de estas dos fuerzas externas. Realmente somos nosotros los que elegimos. Somos los responsables de nuestras decisiones. Nosotros somos los únicos responsables. Sin embargo, vamos a sufrir la influencia de estas dos fuerzas externas. Aunque es nuestra propia libertad la que nos permite tomar siempre la decisión final, el hecho es que ambos espíritus van a intervenir en el proceso de tomar decisiones. Toda decisión, cualquier decisión. Y van a empujarnos a elegir la alternativa que cada uno de ellos propone. Son una especie de imanes espirituales que nos atraen para un lado o para el otro. Nosotros estamos al medio y tenemos que inclinarnos, sentiremos inclinados a seguir unas sugerencias u otras, unas propuestas u otras. El bueno nos va a sugerir qué alternativa elegir para, para que elijamos aquella que nos lleve a Dios, aquella que nos acerca a Dios. Nos va a proponer a elegir la alternativa que nos da verdadera felicidad, aunque aparentemente no resalte mucho. El enemigo, en cambio, para perjudicarnos, nos va a proponer elegir la alternativa que nos aparte de Dios, sugiriéndonos aquella en donde hay una aparente felicidad. Y siempre va a procurar engañarnos. La palabra diablo viene del griego y significa mentiroso, calumniador, difamador, acusador. Eso significa diabolos. Es decir, es el mentiroso por excelencia. Y va a intentar hacernos creer que la alternativa que él propone es mejor que la que propone Dios. Y procura hacernos elegir la alternativa que nos dé más placer, que nos haga tener más, que nos haga estar más cómodos y seguros, más poderosos, más importantes, más admirados. Y nos va a decir, elige eso, porque vas a quedar bien, vas a quedar aplaudido, vas a ser importante, ¿no? Y nos hará creer que si elegimos eso, vamos a ser más felices. Aquello, aunque ello suponga, bueno, un poquito pues de infidelidad, algo de traición, no importa, total todo el mundo lo hace. Alguna mentirita, alguna injusticia, y nos va a hacer creer que estas faltas no son tan importantes, ¿no? Como lo hacen la corrupción, mira, ¿qué te preocupa si todo el mundo es corrupto? Nadie se va a dar cuenta. Bueno, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Y funciona todos los días y a cada rato, pero tenemos que ser atentos. Vamos a suponer que estamos en un paradero inicial de un autobús. Está vacío, nos sentamos cómodamente y se empieza a llenar el autobús, arranca, se empieza a llenar. Y ya como a mitad de camino, el autobús está completamente lleno y la gente está en los pasillos y realmente no hay sitio. En eso sube una anciana que necesita sentarse. Entonces yo en ese momento tengo que decidir, ¿le doy mi sitio o no se lo doy? Y en cuestión de milésima de segundo me vienen a la cabeza las dos, el buen espíritu y el mal espíritu. El bueno me va a decir, dáselo, hombre, la señora necesita ayuda, tú estás cómodo, la otra señora ya está mayor, dale el asiento. Y el enemigo me va a sugerir, ¿y para qué se lo vas a dar? Tú también has pagado tu pasaje, tú también tienes derecho, tú también estás cansado. Y nos vamos a debatir entre estas dos sugerencias en milésima de segundo. Y tomaremos la decisión. Si le damos el asiento, vamos a estar realmente incómodos, porque el ómnibus está lleno, pero vamos a estar tranquilos, en paz. Si no le damos el asiento, vamos a hacernos los dormidos, pues, porque no queremos pasar la vergüenza de no haberle dado el asiento a la señora. Entonces, en esos casos, mi sugerencia es que hay que despertar a esa persona para que asuma su responsabilidad.
finalmente voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué te va a decir el enemigo? Vas a estar más cómodo. ¿Para qué le vas a dar el asiento? Y bueno, tú estarás cómodamente sentado, ¿no? Así sucede en cada decisión que tomamos. Y sucede a nivel de pensamiento. Digamos, nos sugieren esas ideas que nosotros siempre hemos creído que son nuestras, pero no son nuestras. Son plantadas por el enemigo. Hay una tercera fuerza que sí es nuestra. Yo voy a mirar, elegir y decidir a quién le hago caso. Pero en la vida diaria, siempre que vamos a tomar una decisión, aparecen esas fuerzas. El enemigo va a hacer que nos justifiquemos en el daño que estamos haciendo, cuestionando y descalificando la alternativa que propone Dios, con argumentos que son sensatos, que son válidos, ¿no? Por ejemplo, tú también has pagado tu pasaje, claro que lo has pagado, tú tienes derecho a sentarte, claro que lo tienes, pero eso supera tu derecho. ¿Vas a ayudar a la persona o no la vas a ayudar? Y el problema es que lo hace en la forma más atractiva posible, haciéndonos seguir falsos razonamientos, argucias, falacias, y nos vamos a quedar entrampados en nuestros pensamientos. A esta propuesta del enemigo se le conoce como tentación. La tentación es aquella sugerencia del enemigo que nos hace ver lo que no podemos tener en forma atractiva. Y nos va a hacer comparar, ¿no? Y nos va a hacer mirar, oye, mira, la mujer de mi amigo está mucho mejor que mi mujer. En inglés hay un dicho, ¿no? Que siempre el jardín de mi vecino está más verde que el mío. ¿Por qué es así? El enemigo te hace ver la otra alternativa como mejor a lo que tú tienes y te va a sugerir engañar. ¿Por qué no engañas? Bueno, pues la interferencia del bueno y del malo en nuestras decisiones exige que averigüemos qué espíritu está detrás de cada alternativa que estamos considerando. Porque si yo no sé quién me sugiere quedarme sentado o quién me sugiere darle el sitio, yo puedo equivocarme en la decisión. Pero si yo sé que el que me sugiere quedarme sentado es el enemigo, entonces no le voy a hacer caso. Me voy a parar. Necesito saber qué espíritu está detrás de cada opción para saber en cuál de ellas está la voluntad de Dios para mí. Esto es sumamente importante en decisiones grandes, ¿no? Por eso San Juan nos dice, queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios. El discernimiento no es una invención de San Ignacio. San Ignacio es un genio en realidad que logra organizar pues todas estas reglas que existen a nivel espiritual, ¿no? Pero eso es un conocimiento de la iglesia milenario. Ya San Juan enseña discernimiento. En realidad, a lo largo del Nuevo Testamento hay una cantidad de información acerca del discernimiento espiritual, pero como no tenemos el filtro para verlos, se nos pasan, no nos damos cuenta. Entonces, el objetivo del discernimiento espiritual es separar estas dos fuerzas espirituales que influyen en mí para que podamos elegir correctamente la alternativa o camino que me lleva a Dios y para que podamos seguir la propuesta del bueno y no dejarme engañar por la del malo. El asunto es que cada vez que estamos a la puerta de decidir, tanto el bueno como el malo entran en acción. En las decisiones menores su interferencia es mínima. Por ejemplo, yo puedo decidir, ¿me voy caminando o me voy en taxi? Tengo que decidir. Bueno, ahí su interferencia es mínima. Finalmente, si no le hago caso a la alternativa de Dios, pues el efecto será mínimo. El problema es en las decisiones mayores, ¿no? En aquellos donde nos jugamos la vuelta a Dios. Allí su intervención es crucial. Por ejemplo, si me caso con esa persona o no me caso con esa persona.
Si estudio esto o no estudio esto. Si trabajo aquí o no trabajo allá. Si renuncio o sigo adelante. Si me quedo en el país o no me quedo en el país. ¿En qué colegio pongo a los hijos? ¿Me hago religioso o no me hago religioso? Esas decisiones que te marcan la vida porque te la orientan completamente en una dirección son fundamentales. Y si en eso nos equivocamos, regresar es muy complicado. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede. El bueno y el malo intentarán influir en nosotros a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Les he dado un ejemplo ahorita de cómo influyen en nuestros pensamientos. Nos plantan sus sugerencias en cuestión de milésima de segundo y el problema es que pensamos que son nuestros pensamientos, pero también lo hacen a través de los sentimientos, ¿no? Su influencia nos afecta, nos toca, nos mueve el alma, nos mueve el corazón. Y aquí esto da pie a los siguientes actores del discernimiento. Los movimientos interiores que nos generan estos espíritus. Veamos entonces qué